Allá. Buenas noches. Bueno, mi nombre es María Eloisa Ortiz Huaste y en esta ocasión me toca darle la bienvenida a estas sesiones clínicas, que bueno, es la segunda sesión clínica que hacemos. Y bueno, en esta ocasión le toca presentar al maestro Brian Ruiz Páramo, que es licenciado en acupuntura, egresado de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec, y nos va a hablar sobre, bueno, tiene un caso clínico, el cual me mostró antes de estar aquí en la sesión, y realmente está bastante bueno. Me gusta mucho que mostró muy buenos avances de su paciente. Y bueno, ya saben que cualquier duda, pregunta, al final de la sesión clínica del maestro Brian, pues la podemos hacer. Y ya saben, recuerden que esas sesiones son para complementar al maestro Brian, para complementarnos entre todos como terapias alternativas que somos, y pues ayudarnos, ¿no? Marcar, como bien dijo el maestro Aedo, marcar esa diferencia entre la medicina alópata y la medicina complementaria, la medicina tradicional. Entonces, maestro Brian nos va a presentar el día de hoy, hombro congelado tratando con ozonoterapia y moxibustión. Entonces, maestro Brian, le doy micrófono para que nos presente su caso clínico, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas, pues ya noches, ¿no? Ya son noches. Como dice la profesora Eloísa, pues vamos a ver un caso que, que tuvimos, que atendimos aquí en la clínica, Nature Rehabilita, y que, pues, me pareció interesante. El día de hoy, ahorita lo voy a ir, hombro congelado lo voy a ir tratado con desglosando porque me ozonoterapia pareció y interesante. moxibustión. Entonces, maestro Brian. Un hombro congelado pues no es como no es una patología como bastante, es compleja de tratar, pero tampoco no es tan elaborada, ¿no? O sea, hay otras un poco más complejas. Sin embargo, vamos a ver que a lo largo de toda la terapia se presentan bastantes situaciones, que es la que me gustaría resaltar más. ¿Vale? Entonces, primero vamos a desglosar un poquito su historia clínica. Esta paciente llega como a finales de febrero, principios de marzo. Es un femenino de 62 años. En su ficha de identificación, pues nada más lo más resaltable es que es de 62 años, es divorciada y su ocupación pues es el hogar, ¿no? Esto ya nos deja ver cómo más o menos cuál es su dinámica. El padecimiento por actual o por el que venía en ese momento, pues es el dolor en hombro derecho. Ella refiere que tiene un EVA de 4 de 10 al reposo. Es punzante y irradiado a lo largo del brazo. Pero aquí el problema es que ya lleva 3 años y medio de evolución. Esta paciente narra, comenta que iba cruzando un eje, una avenida, y pues, no le alcanza el tiempo para poder, se pone el semáforo en verde, los carros empiezan a avanzar, es una avenida ancha,
y que ella intenta correr para poder llegar al otro extremo de la calle, pero tropieza y en ese tropiezo cae de rodillas y secundario, pues trata de sujetarse con la mano derecha, con el hombro básicamente, y pues ahí recibe el golpe. Este dolor agrava el movimiento. Vamos a ver ahorita más adelante en la exploración que este dolor agrava y puede llegar hasta un 9 de 10. También agrava con la carga de cualquier peso, con climas fríos en específico y húmedos. Mejora con la ingesta de analgésicos orales. De hecho, después de esto se va a urgencias, le sacan radiografía, la atienden, ven que es una contusión simple y pues la mandan a su casa con analgésicos, ¿no? Se da cuenta que también mejora con el calor, relativamente con el reposo, perdón, pero esto va disminuyendo con el tiempo porque pues al principio reposaba un poco y mejoraba, pero no pero con el tiempo estos espacios pues, se van disminuyendo. También es importante resaltar que tuvo muchísimo tiempo el cabestrillo y la paciente asiste hacia la consulta. O sea, después de 3 años y medio, llega con el brazo espástico en esa misma posición. El dolor obviamente incrementa paulatinamente con el tiempo y este dolor ya se empieza a irradiar hacia la zona axilar y el área cervical. De hecho, la paciente narra que solamente llega a lo que hizo o que lo que orilló a que se fuera a atender es que ya empezaba a tener insomnio porque pues al momento de recostarse, de dormir, se recarga, adopta una posición antiálgica, entonces se recarga del lado izquierdo, pero pues no siempre puede dormir de ese lado. Entonces ella ya casi tenía que estar durmiendo sentada o semisentada para poder conciliar el sueño, pero esto con el tiempo, repito, ya va siendo más grave. También en la noche pues descendía la temperatura y recordemos que esto pues fue, repito, como a finales de febrero, entonces todavía el frío estaba bastante fuerte, entonces ya empezaba a tener insomnio. También comenta que ya había ido con ortopedista, ya había ido en otro lugar, había ido con un quiropráctico y que pues no le había resuelto. Dentro de tus antecedentes psicológicos, pues trae una sensación de pérdida de independencia, exactamente por esta. Ella se describe en el momento de la valoración, se describe como una persona sumamente independiente. Sus hijos pues ya están grandes, ya haciendo su vida, y ella siente esta pérdida de independencia por la cuestión de su brazo. De repente tiene episodios de tristeza, pero no son como muy relevantes. Dentro de sus heredofamiliares, encontramos que sus dos padres pues, ya fallecieron. A los 74 años su padre era diabético, madre también fallecida a los 76, hipertensa. Una hermana a los 72 años también fallece, ella era cardiópata e hipertensa. Un hermano a los 51, un poco más joven, también diabético, y una hermana que todavía le sobrevive con 72 años, tiene algún tipo de osteopenia y insuficiencia venosa periférica. En los no patológicos encontramos que es una fumadora pasiva, convive con fumadores. Ella narra que dentro del área donde están, pues constantemente están fumando. Y ella se ejercita, bueno, hace 1 hora diaria de caminata y en ese momento acababa de entrar a natación y pues describe que solamente se metía a la alberca, eran unos alrededor de 15, 20 minutos, no mucho, porque el agua y el frío aumentaban el dolor y pues nada más estaba ahí como básicamente flotando, ¿no? O sea, no era una clase de natación.
simplemente ella creía que con esto aminoraría el dolor, pero pues nada más. En los personales patológicos, pues vemos que tuvo una amidalectomía a los 10 años, 2 cesáreas de sus 2 hijos, histerectomía parcial a los 55, y pues aquí también metemos la contusión simple que tuvo por caída de plano vertical cuando se lastima el hombro, cae de rodillas y sobre el hombro derecho. En los ginecobstétricos, pues su menarca a los 11 años, ritmo menstrual cada 30 días, y su periodo duraba 3 días. Narra que siempre fue con dismenorrea. Esto nos importa a nosotros, los acupunturistas, por la medicina tradicional china, y ahorita más adelante lo vamos a desglosar, pero narra que siempre tuvo dolor, ¿no? Durante su etapa fértil. La fecha de la última menstruación fue a los 46 años, 2 embarazos y 2 cesáreas. En el interrogatorio por aparatos y sistemas, vemos que en el sistema digestivo, ella comenta que constantemente tiene pirosis, a veces, en ocasiones, tiene reflujo gastroesofágico, y sí presenta distensión abdominal postprandial. En el sistema cardiovascular, eventualmente tiene acúfenos y fosfenos. En el urinario ya presenta tenesmo vesical. También es este punto también es de importancia. En el osteomuscular ya trae una dorsalgia de 22 años de evolución que agrava con el estrés y al correr o a cargar. Ella dice que antes de este evento siempre ha sido, repito, muy independiente, y ella hacía actividad física, entonces caminaba y corría. Una de las principales cosas por las que viene, pues el insomnio en el sistema nervioso, y el psicológico, pues igual sus estados de tristeza, derivados de la sensación de falta de independencia. Como diagnósticos anteriores, comenta que ya trae una dislipidemia, trae colesterol alto, triglicéridos altos y hígado graso. Esto también es importante, aunque en medicina tradicional china no colocamos en el mismo rubro el hígado occidental como en el hígado oriental. De todos modos, parte del metabolismo del hígado es importante dentro de este tenor. Entonces, esto nos va sumando datos a nosotros también, aparte del hombro. De hecho, el hombro derecho también, yo supongo que esta caída y este traumatismo que tuvo, realmente ya nada más vino a desencadenar algo que ya traía anterior, porque pues es muy común que se encuentren molestias o dolores reflejos por el metabolismo del hígado en el hombro derecho. Dentro de sus signos vitales no encontramos como cosas muy relevantes. Su frecuencia cardíaca de 60, trae una presión arterial de 120/80, la respiratoria 16 por minuto, una temperatura de 36, un peso de 61 kilogramos, talla de 153 y una saturación de 90%. A la exploración, ya pues, lo comentaba hace ratito, trae una posición de cabestrillo en su brazo derecho, y trae una restricción para la mayoría de los arcos de movilidad. De hecho, la exploración fue casi tocar el brazo y tratar de hacer una abducción y una aducción. No se pudo, realmente fueron como 10 grados lo que se movió, una flexión igual de 10 grados.
prácticamente no había rotación interna y rotación externa. Y esto agravaba muchísimo, su EVA se disparaba a 9 de 10. Y complementariamente también revisamos la espalda, revisamos los cuerpos vertebrales y había dolor en los espacios intervertebrales de C6 a T7, todo el área dorsal, y de L2 a L5, también sobre los músculos romboides. Bueno, recordemos que esta área dorsal pues es sumamente importante para la musculatura de la cintura escapular y que obviamente le da estabilidad al hombro. Entonces me parece bastante congruente que tenga dolor en esta área. Pues como diagnóstico se llega a la conclusión de que pues, hay síndrome de hombro congelado. Para eso nosotros hacemos el tratamiento de una infiltración articular de hombro con ozono. Para el caso de la dislipidemia, que ya era un diagnóstico previo, me parece importante también hacer insuflación rectal con ozono. Para eso, y para el dolor de la columna, hacer infiltración facetaria en la zona dorsal y lumbar. También se hace una referencia para que se le hace una invitación para que acuda al servicio de nutrición y de rehabilitación. Aquí ella dice que a donde va a tomar clases de natación, ella tiene servicio de rehabilitación, entonces por eso es que no acude, y al de nutrición pues dijo que más adelante, entonces por la cuestión de la dislipidemia. Eso fue las recomendaciones que se le hizo a la paciente. En la primera consulta, esto ya es ya sobre el tratamiento, se le hace la infiltración. Se le hace una infiltración de hombro a 28 microgramos con 10 centímetros cúbicos de volumen. Esto obviamente porque pues ya este es un tratamiento como estándar, ¿no? para cuando vienen con dolor. También se le hace la infiltración facetaria en los segmentos ya mencionados a 21 microgramos. Realmente el problema pues era el dolor en el hombro. Y se le hace la insuflación rectal a 13 microgramos con un volumen de 120. También se le hace la infiltración facetaria en los segmentos. Entonces, bueno, ya viene la segunda consulta y pues el paciente refiere que no mejora. El dolor no mejora, sigue sin movilidad, pero nos da un dato bien importante porque comenta que agrava mucho con el dolor. Repito, la consulta es el 1 de marzo, todavía estábamos a final de invierno, entonces, de hecho la paciente siempre llegaba como bastante abrigada y eso es lo que me da pie para empezar con el tratamiento de moxibustión. Entonces empiezo con amoxar los puntos pulmón 1 y pulmón 2. Esto, obviamente, siguiendo la línea directa de que los puntos que están alrededor de la articulación a tratar, pues, si recordamos desde la visión de la acupuntura, todos estos puntos tienen mayor irrigación sanguínea, mayor cantidad de receptores nerviosos, y tienen mayor control de todo lo que sería la matriz extracelular, todo el tejido conectivo. Entonces, por eso es que me atrevo a aplicar esos puntos. Pulmón 1 y pulmón 2, aquí están en la imagen. Pulmón 1 y pulmón 2 están sobre el pectoral mayor, por debajo de la clavícula.
Recordemos que el músculo, el pectoral, hace una sinergia, funge como antagonista de los músculos del manguito rotador. Entonces, de hecho, a la exploración, esta zona es sumamente dolorosa. Dolorosa me refiero a casi una palpación cutánea, superficial, y la paciente refería muchísimo dolor. Entonces, procedo a moxar estos dos puntos. También intestino delgado 10, lo vemos en la imagen de arriba. De hecho, curiosamente, es donde se hace la infiltración, una de las infiltraciones de hombro, por debajo de la escotadura acromial. Se hace de nuevo otra vez la infiltración del mismo hombro a 28 microgramos. Se hace la infiltración facetaria dorsal también. Aumenta la cantidad, la concentración de ozono rectal y se le mandan ejercicios de codo. Ya para la tercera consulta, el 8 de marzo, el paciente refiere un poco de mejoría en la sensación del dolor. Esto es un EVA 6 de 10, pero ya con, o sea, manipulando, haciendo manipulaciones pasivas. Refiere nuevos dolores en el área lumbosacra y traía como lo narré al principio en el interrogatorio por aparatos y sistemas, regularmente tenía problemas gástricos, en este caso traía una distensión epigástrica acompañada de pirosis. Entonces, esto lo pongo entre comillas porque sabemos que las vías de dolor dan prioridad. Entonces, aquí yo sospeché que pues, había disminuido el dolor porque aparecen nuevos dolores, que nosotros sabemos que no son nuevos dolores, son dolores que ya venían de antes, pero el cuerpo prioriza, ¿no? Cuáles son las zonas más dañadas y en este caso, pues el hombro para el cuerpo, pues era prioritario. Entonces eso me habla de una mejoría. También hay una percepción de cansancio diurno. Entonces esto nos habla de que probablemente hiperoxidamos al paciente con la insuflación rectal. Entonces por eso es que mantengo la insuflación a 16 microgramos. Cuando se explora los movimientos, los rangos de movilidad en abducción, flexión y extensión aumentan a 30 grados. Se aplica acupuntura para los problemas gástricos, toda esta serie de puntos, pericardio 6, estómago 36, RENMAI 12, RENMAI 6, vesícula biliar 34, se aplican con método de dispersión dirigidas en dirección caudal. Esto es con el propósito de que el tubo digestivo pues tenga un descenso. Vaso 6 en tonificación es con dirección cefálica, ¿no? Todo esto, la meta terapéutica de los puntos de acupuntura, pues eran completamente enfocados a los trastornos digestivos que traía. Repetimos la moxibustión porque vemos que dio resultado en la sensación de dolor. Entonces repetimos los puntos, pulmón 1, pulmón 2 y intestino delgado 10. Se repite la infiltración del hombro a 28 microgramos, la infiltración facetaria también, dorsal, aquí nos enfocamos solamente al área dorsal a 28 microgramos y como mencionaba la rectal la mantuvimos a 16 microgramos. En la cuarta consulta, el EVA ya disminuyó a un 4 de 10, sigue el aumento en rangos de movilidad. Esto conlleva que hay un aumento en el dolor cervical, dorsal y lumbar. Repito, hay prioridad en las vías del dolor, entonces aparentemente el paciente tiene más dolor en la columna y mejoría en el hombro, pero pues esto ya sabemos que pues, este dolor más bien estaba enmascarado por el del hombro. Pero al ver que hay disminución en el dolor y aumento de rangos de movilidad, repito la moxibustión y cuando exploramos el hombro nos damos cuenta que a partir de 90 grados en la abducción
empieza a tener molestia. El paciente ya puede aumentar casi a 90 grados y cuando quiere pasar ese umbral, nos damos cuenta que tiene mayor dolor y restricción en los movimientos. Entonces aplico esta técnica que no se aplica en la clínica, bueno, no es algo que se enseñe, es ozonoacupuntura, que básicamente es aplicar bajo los criterios de la medicina tradicional china y la acupuntura, ozono en los puntos acupunturales. Se aplica una concentración de 15 microgramos. Esto es de forma subcutánea, con un volumen aproximado de 5 mililitros, y se aplica sobre los puntos San Yao 14, que este punto está en el ángulo acromial, subacromial, San Yao 15, también que está básicamente sobre el músculo subescapular, sobre el músculo supraespinoso, que contribuye a la abducción del miembro superior. Entonces, por eso es mi criterio para aplicar esta técnica. Y sobre intestino delgado 10, todo esto, repito, es subcutáneo, pensando en que realmente es la afectación a este nivel es a nivel de tejido blando. Entonces la idea es mejorar todo el tejido conectivo, las fascias que están ahí, para mejorar y aumentar todavía el rango de movilidad. También se aplica la técnica de aguja de fuego para aumentar todavía más la analgesia y aumentar esta técnica. También se ocupa mucho como un analgésico, es un buen corticoide, y también para aumentar los rangos de movilidad, ya que aumenta la permeabilidad de la fascia. Entonces se pone sobre vejiga 11 y Dumai 4, que esa está en la zona lumbar, pero también, como comenta que hay dolor en la zona lumbar, pues por eso se aplican estos dos puntos. Bueno, en realidad son tres, porque vejiga 11 se pone de forma bilateral, y Dumai 4, que está a la altura por debajo de la apófisis de L2, eso es para la zona lumbar. También se pone auriculoterapia en el área de hombro, área lumbosacra, en las áreas, el punto de suprarrenales. Esto está estimulado con tachuela y se repite. Bueno, aquí se aplica ozono rectal, pero ya se aumenta otra vez a 21 microgramos, porque ya la paciente no refiere cansancio. Entonces, eso es lo que se hace en la cuarta consulta. Después, en la quinta consulta, pasa algo bien curioso, porque esto se da un mes después. Si vemos la anterior, esto es el 15 de marzo, la cuarta consulta, y ella no se presenta a la siguiente consulta. Hasta la cuarta consulta había venido semanal, y se ausenta casi por un mes. Y cuando llega, de hecho llega, y como no había agendado cita, no la pude atender yo, la atendió uno de mis compañeros. Y ella narra, ella me aborda en la sala de espera de la clínica, y me dice que pues había fallecido su esposo en una situación lamentable. Recordemos que dentro de la ficha de identificación, ella ya estaba divorciada, de hecho ya no vivían juntos, pero esto genera, dentro de la esfera emocional del paciente, genera pues una revolución, ¿no? Repito, ella me narra cómo es que él fallece. Digo, y aquí voy a ampliarlo. Y espero se entienda por qué lo estoy describiendo de esta manera, porque para que podamos ser un poco empáticos con el paciente y entendamos por qué se siente así. Ella narra que tiene una sensación
rara con respecto a su esposo. Nunca se divorciaron, bueno, se separaron. Ella dice que está divorciada, pero nunca se divorciaron. Pero estaban separados, entonces le dice a su hijo que pues le marque, ¿no? Para ver cómo está su papá. Y pues llevaban varios días sin comunicarse con él, ¿no? Y ella tiene un mal presentimiento, le dice que pues que vaya a buscarlo. Y pues sus hijos como que no le hacen mucho caso, ¿no? Al final ella acude al domicilio, pide una llave prestada de alguien que vivía cerca, que tenía copia de la llave. Ella ingresa al domicilio y ella lo encuentra fallecido al señor. Al parecer le dio un paro fulminante al corazón, pero ya llevaba un par de días al parecer fallecido, entonces le toca a ella tener ese impacto de verlo, y pues todo lo que conlleva, ¿no? Ella narra que tiene sentimientos encontrados, entonces ella de entrada trae esta imagen, eh, no es mi área, pero me atrevo a decir que quizá posteriormente tiene un síndrome de estrés postraumático, porque ella a la hora de narrármelo, sí la veo bastante desencajada, de hecho se le corta la voz. Entonces esto obviamente modifica completamente la esfera del paciente, la meta terapéutica, y se ve reflejado en el dolor cuando la exploran, pues ella está en un EVA 8 de 10, o sea, regresó muchísimo el dolor. En este momento se le aplica acupuntura, pero no enfocada en el hombro, sino enfocada en este proceso. Y aquí hay que comentar que nosotros, repito, no es nuestra área, no somos psicólogos, pero desde la medicina tradicional china sabemos que hay un componente, cuando hay un componente emocional de este tipo, está involucrado completamente la función del hígado oriental. Se estanca, es muy fácil que se estanque, y la idea, para no entrar como en muchos términos de medicina tradicional, la función del hígado en Oriente es que todos los procesos pasen en tiempo y forma. Entonces, con mucha facilidad en un duelo, el paciente se queda estancado en un proceso. Entonces, la idea es que el paciente no se estanque, sino que viva el proceso, ¿no? No se quita el proceso de duelo, sino hace que sea fluido. A eso me refiero con desestancar el hígado. Entonces, este conjunto de puntos pues va enfocado en eso. Se repite la infiltración de hombro con la idea de paliar un poco el dolor, y narra que refiere que trae dolor en las rodillas, entonces también se le hace infiltración en rodillas. La siguiente consulta, que es la sexta, ya disminuyó el dolor. Esta también es un mes después prácticamente. Vean cómo esta es en abril, a principios de abril, y esta es a principios de mayo. Se entiende el paciente. Aquí ya tuve oportunidad otra vez de verla. Y pues está todo en este rollo de el papeleo por la defunción de su esposo, el apoyo a sus hijos. Entonces, pues prácticamente, y aparte un desgaste bastante fuerte económico. Entonces, se le dificulta a la paciente regresar al tratamiento. Entonces, por eso es que regresa un mes después. Pero aún así, pues vemos que no mermó mucho en el tratamiento que se le había hecho. Entonces, el hombro se mantiene en un 4 de 10. Esto ya es con una carga de peso. Estoy hablando de un peso de kilogramo, o sea, porque se le da una botella de agua, y así es como narra, describe que hay un dolor, ¿no? De 4 de 10. En la infiltración de las rodillas no siente cambio. Recordemos que está en un duelo en proceso.
Y al momento de revisar, pues igual la espalda, sigue la molestia, es una debilidad muscular sobre la zona dorsal, entonces pues es congruente que tenga dolor en los espacios intervertebrales de C7 a T4. Repetimos la moxibustión en los puntos periféricos a la articulación del hombro. Se repite la infiltración facetaria, pero se aumenta a 39 microgramos. La infiltración de rodillas también se repite, pero aquí también repito la misma aplicación que había hecho en el hombro, pero ahora en la articulación de rodilla, haciendo ozonoacupuntura sobre aquí me faltó poner la posología, pero fueron 15 microgramos, fue casi lo mismo, sobre los 15 microgramos a un volumen de 5 mililitros, sobre los 5 puntos de rodilla, sobre están descritos básicamente, se les denomina ojos de buey, esos son dos, un punto que está suprapatelar y el punto vaso 10, que está básicamente unos centímetros por arriba del extremo medial de la patela, de la rótula, y Susan Lee, que está a un costado de la cresta tibial. Se repite y se aumenta la dosis del ozono rectal a 39 microgramos. Recordemos que toda esta se ha llevado por la dislipidemia que había descrito la paciente, y continuamos en el aumento, ¿no? En el protocolo de aumento. Ya para su séptima consulta, esto fue el 18 de mayo, ella narra que intenta regularizar y mantener su tratamiento, entonces ya va a tener sus consultas en forma cada 15 días. Describe que presenta episodios repetitivos de tristeza, esto es normal por el proceso de duelo que está viviendo, pero aquí otra vez nos da indicios de que como que parece que se está estancando, entonces otra vez hay que tratar de desestancar al hígado oriental. Aquí por eso casi siempre hago estas menciones de hígado occidental, hígado oriental. Esto es en función oriental. Y aquí quise hacer un corte y dejarlo como asentado en la nota de evolución, tratando de preguntar, haciéndole referencia al paciente. A ver, con respecto a su primer consulta, su primer tratamiento, ¿cuánto hay de mejoría, no? Y ella narra que en el hombro hay una mejoría del 70% en cuanto a movilidad y en cuanto a dolor. En toda la columna, en toda la espalda, un 50% de mejoría y un 60% de mejoría en el dolor de las rodillas. Esto es para el corte de caja a la séptima consulta. Se revisa la zona lumbosacra, empiezo a palpar sobre la articulación sacroiliaca y empiezo a darme cuenta que hay dolor, entonces le hago prueba de empuje que sale positiva y prueba de distracción también positiva. Entonces esto me da indicios de que también está sufriendo la articulación sacroiliaca. Entonces se pone ya en la parte del tratamiento, se pone ozonoacupuntura igual en los puntos periféricos al hombro, se repite ozonoacupuntura en rodilla, se aplica ozono facetario en las zonas de dolor. Esto ya no me estoy yendo sobre la zona dorsal solamente o la zona lumbar, sino palpo y me voy salteado sobre las metámeras más dolorosas. Aquí el ozono rectal se queda en 39 microgramos, esto recuerdo bien, aumento solamente el volumen, ya no son 120 mililitros, sino son 180, porque por ahí tuvimos un tema de que coincidimos con un paciente que se le estaba haciendo un embolsado y no teníamos el manómetro que me daba la concentración para la concentración de 47, me parece que es microgramos. Entonces lo que hago solamente es aumentar el volumen con la misma concentración y como ya habían descrito, se le aplica acupuntura
con el fin de restablecer la función de Shushie del hígado, bueno, la función de tiempo y forma del hígado. En la octava consulta, esto es el 1 de junio, refiere que en natación ya le están corrigiendo la braseada. Esto da muy buenos indicios por lo que habíamos aplicado de pues, una acupuntura periarticular. Entonces ya aquí el rehabilitador le comenta que ya tiene que mejorar y tiene que estar corrigiendo la braseada porque ya está haciendo ejercicios activos en natación. El dolor de la zona dorsal y lumbar regresa poco después de una semana. Esto lo narra porque se le hace la infiltración, mejora mucho esa semana. Bueno, ella dice que ese día y al día siguiente como que se va con un poco de dolor y lo entendemos, estamos estresando la articulación al aumentar la presión, pero que los días siguientes, o sea, toda esa semana se siente súper bien, todavía la mitad de la siguiente semana, pero unos días antes de llegar a su siguiente consulta, porque aquí ya lo está haciendo cada 15 días, entonces unos 3 días antes de la consulta regresa el dolor. Narra que hay episodios de miedo, entonces también esto nos da indicios de que hay que echarle la mano otra vez al hígado. Se mandan ejercicios ya con 1 kilogramo de peso para estos ejercicios activos en abducción, flexión y extensión. Se continúa la moxibustión. Ya no quise aplicar ozono acupuntura, sino quise regresar a la moxibustión, porque como narra que le están corrigiendo la braseada, entonces lo que quiero es aumentar todavía más los rangos de movilidad. La acupuntura que está enfocada en los episodios de miedo, ozono facetario paravertebral, se quedan en 39 microgramos. Ozono en la articulación sacroiliaca, porque también ya se había revisado y se había visto que había un estrés sobre esta articulación, se le pone 39 microgramos. El ozono rectal, aquí ya tengo acceso otra vez, entonces ya se da a 47 microgramos. Y se solicita la química sanguínea, porque esto ya pues era en esta consulta, la paciente me dice que se había sacado exámenes previos antes de ir a la valoración, entonces a mí me parece como de sumo valor y le digo que traiga esos documentos y le solicito una química sanguínea para ver el antes y el después. En la novena consulta, esta ya es la última, este es el 22 de junio, hay una recuperación de rangos de movilidad aproximadamente del 90%. Ahorita vamos a ver un video haciendo los movimientos. Sabemos que hay un duelo en proceso, es un corte de caja, entonces sabemos que hay un duelo en proceso. Se recomienda acudir a servicio de rehabilitación. Esto es porque, pues, básicamente con el ozono que le estamos poniendo facetario para vertebral, pues solamente estamos paleando, estamos mejorando, estamos desinflamando las articulaciones, bueno, las articulaciones facetarias, pero básicamente, realmente lo que necesita el paciente, pues, es el fortalecimiento de los músculos de la cintura escapular, ¿no? Músculos del hombro, columna dorsal y la columna lumbar. Entonces, por eso se recomienda, le vuelvo a hacer la invitación para que acuda al servicio porque yo no sé, pues, si este entrenador que está ahí en donde está haciendo ejercicios de natación, pues, si es un rehabilitador, le comento que ahí tenemos servicio de rehabilitación, entonces que acuda. También le vuelvo a repetir que acuda al servicio de nutrición, que para esto pues me contesta que pues ahorita por la cuestión económica pues no ha podido ir. Para el tema del tratamiento, pues el ozono facetario se repite a 39 microgramos, repito, esto es con fines paliativos. La infiltración sacroiliaca con 39 y el ozono rectal a 61 microgramos, se le aumenta otra vez, y esto ya es en la última consulta.
Y, a ver, vamos a ver el video de cómo está. A ver, esto es para que se vea el avance del paciente. Sí, hasta donde alcanza. Y ahora cómo se selecciona el rechazo. Entonces eso ya es con respecto a su articulación del hombro, que era su motivo de consulta por el que iba. Y también encontramos cosas bastante interesantes ya en la química sanguínea. A ver, voy a dejar de compartir esta para enseñárselas. A ver, miren. Estos son la paciente Ramírez Medina Virginia, está fechado al 30 de noviembre. Repito, esto es antes de que fuera con nosotros. Pues los hallazgos que veo como más relevantes, veo una tasa de filtración glomerular pues levemente disminuida, pues está de hecho en un estadio 2. Aquí vemos su colesterol, que está a 273. De hecho, el colesterol no se ve, no tiene grandes modificaciones. Lo que sí se ve modificado son sus triglicéridos. Aquí vemos que están en 200, casi 300. Este que me llamó también mucho la atención, que es un índice heterogénico, que ya estaba en 5.1. También por aquí estaba sí, nada más. Su índice heterogénico, su relación albúmino, su AG estaba en 2. Pues esto nos habla de una baja producción de globulinas y todo lo que conlleva. Aquí más adelante también tengo su ultrasonido hepatobiliar, que pues a grandes rasgos pues solamente tiene pues se podría catalogar como un hígado graso, pero nivel leve, o sea, no es tan severo, pero junto con la dislipidemia pues ya es algo de cuidado. Y ahora vamos a ver los exámenes, que estos están fechados el 14 de junio. Repito, el colesterol casi se mantiene, no hay mucha diferencia. Aquí el HDL subió un poco, estaba en 54, me parece que en el otro. Entonces, el HDL, entonces aumenta un poco. Los triglicéridos están cerca de los 200. Este que me dio mucho gusto, su índice heterogénico bajó a 4.7, o sea, está ya a 0.2 décimas de estar en el rango normal. Su relación a G está en 1.77, también bajó un poquito. Digamos que ya le da un poco a la síntesis de globulinas. Y su tasa de filtración glomerular sigue en el mismo estadio, pero ya aumentó a 70.9. Eso, repito, es es en un paciente de 62 años que tuvo complicaciones a lo largo de su tratamiento, que se aferró al tratamiento y que
y que yo creo que con unas buenas consultas de nutrición y que mantenga su actividad física, vamos a poder mejorar todavía estos valores. De hecho, tengo planeado, va a seguir en atención, pero por un momento pausar el ozono rectal y aquí hago un paréntesis, voy a entrar en terrenos de la medicina tradicional china, en lo que nos corresponde a acupuntura, y tratarla con moxibustión, esto tratando de aumentar la función del yang del riñón y del vaso. Para los que no sepan medicina tradicional china, el yang del vaso y del riñón está muy relacionado con la función metabólica. Estamos hablando de que hay un déficit en esta función, por eso es que se genera grasa visceral y aumento de los lípidos en sangre. Entonces, mi idea es ocupar puntos acupunturales con moxibustión para aumentar esta función, dándole también un espacio, un descanso a la terapia con ozono, la sistémica, y después volver a retomar el ozono, pero en ese inter tratarla con moxibustión. Repito, me parece que hay que darle mucho mérito a esta paciente porque a pesar de la pérdida que tuvo, pues se aferró al tratamiento. Yo creo que fue parte del éxito, ella fue completamente el éxito de la terapéutica. Y también me gustaría hacer un paréntesis aquí para comentar algo que he visto en clínica y que lo he comentado con alguno de mis compañeros. Si ustedes vieron a lo largo de las consultas, de repente se llegó a variar mucho en los tratamientos, porque recordemos que, lo que nos hace diferente a la medicina ortodoxa es que vemos vemos a enfermos, no a enfermedades. Entonces, mi paciente no es el mismo que vi en la consulta pasada. Entonces, hay que estar constantemente renovando nuestros tratamientos. Entiendo que también tenemos que tener una continuidad para poder hacer esto, ¿no? Que es dejar asentado un avance terapéutico. Pero todo esto lo comento porque con tristeza he visto en la clínica que a veces los alumnos caen, no voy a especificar, pero los alumnos caen en esta inercia de tratamientos y yo los veo a veces como solamente tratando como de forma técnica, y espero con todo respeto a los técnicos, pero de forma técnica, y ellos están estudiando pues para algo más, ¿no? Entonces, los veo solamente repitiendo una inercia mecanicista, para que se entienda. De repente llega el paciente, llega con el expediente, ven su carnet y solamente ven y dicen, ah, ok, aquí hay que repetir la dosis y ahí viene por infiltración de rodilla y viene por infiltración de y lo repiten todo igual. Si acaso llegan a ver que se repite, tienen la intención de aumentar. Y me parece que no debe de ser de esa manera. Deben de explorar otra vez al paciente. Hemos tenido casos ahí en donde hemos platicado, ha habido alumnos que se han atrevido a decir, oye, ¿sabes qué? Yo creo que es esto otro, y eso es lo que queremos incentivar en los pacientes, en los alumnos, y por eso es mi paréntesis. Los alumnos deben de rascar y buscar y poner en tela de juicio los diagnósticos previos, porque eso es lo que va enriqueciendo, obviamente con un sustento, ¿no? O sea, estoy cuestionando este diagnóstico bajo este sustento, ¿no? Y es válido porque pues estamos para compartir conocimiento. Entonces, repito, hago este paréntesis para que tratemos de incentivar en los alumnos este sentido crítico y que se atrevan a proponer nuevos tratamientos.
Entonces, bueno, pues hasta aquí fue todo. Este es el caso clínico. Me gustaría que, pues comentaran un poco acerca del caso, no sé, ahí abro ya el micrófono para doctora Edo, ya levantó la mano, ya lo vi. Bueno, ya sería todo, perdón, Brian. Sí, sí, Ok, es todo parte por parte del caso clínico. ok, entonces, pues todos los que estamos presentes y más aparte de las personas que están en Facebook conectadas, que ya hicieron alguna que otra pregunta, que obviamente se las vamos a hacer al maestro, bueno, pues hay que enriquecer y complementar esa parte, ¿no? Que está mencionando el maestro Brian. Y pues bueno, hay que pues a ver qué más podríamos hacerle a esta paciente para que no solamente ella se quede, sino que traiga más gente a la clínica y descubra y que la demás gente descubra que pues no nada más existe el alópata, sino que también existimos nosotros. Entonces, maestro, Aedo, puede hacer su pregunta, por favor. Bueno, quiero comentar varias cosas. Primero, felicitar a Brian y felicitarlos a todos ustedes porque esta iniciativa que tenemos es muy importante. Hay que seguirla promoviendo entre los alumnos. Es muy importante que compartamos no solamente entre nosotros, sino con todos los alumnos y hacia afuera de la escuela todo lo que estamos haciendo. Es mi primer comentario. Mi segundo comentario es que efectivamente el concepto hígado en la medicina tradicional china equivale al concepto psique. Tenemos que tener un contexto histórico más o menos entre el siglo V y III antes de Cristo, no solamente en China, sino en otros lugares como en Babilonia, etcétera, se conceptualizaba que el alma estaba en el hígado. Fue de esta manera que muchos de los atributos de la mente, de la psique, quedaron en lo que llamamos hígado, que no es el hígado en sí, sino el concepto hígado, ¿verdad? En la medicina china, pero que también tiene algunos de los atributos del órgano en sí. Es muy difícil para la gente a veces conceptualizar que en la medicina china vemos aspectos cualitativos, pero también cuantitativos, y que sí conceptualizamos el hígado, pero a la vez no. Y que el hígado, pues sí tiene mucho de los atributos de la mente. Entonces, desestancar en este caso a la paciente en el aspecto del hígado creo que es muy importante y yo agregaría ahí desde la homeopatía que mencionó Brian al inicio, que había un tema de duelo, probablemente la utilización de Ignatia Mara, en el momento del miedo, probablemente Gelsemium, este, podría ayudar en el paciente. Para el tema del colesterol y del hígado graso, yo recomendaría el uso del ajo, del omega 3 y de alguna de las plantas que son drenadoras del hígado, como pudiera ser el boldo, el diente de león, el cardo mariano, que ayudarían a quitar este tema del hígado graso y a la vez a bajar el colesterol, sin dejar de lado que el uso de las fibras dietéticas ayudarían muchísimo en este paciente a disminuir la absorción de grasas, pero también a través de la actividad de las bacterias del intestino ayudarían a producir ácidos grasos de cadena corta que disminuirían la producción de colesterol. Entonces, digamos, para un tratamiento integral. También me gustaría comentar que para el modelo de la medicina integrativa, las psicoterapias humanistas son muy importantes. Y bueno, por lo menos en los alumnos de licenciatura estamos trabajando el enfoque centrado en la persona y la terapia psicocorporal para darles elementos para poder abordar la parte
de la psique de los pacientes. Y a mí me gustaría comentar que desde el concepto de la medicina china tienen que entender que ellos no conceptualizaban como nosotros en el mundo occidental la separación de la mente-cuerpo. Entonces, para ellos es una constante, por eso es que trabajar en los órganos es trabajar en la mente. Y si bien no es una psicoterapia completa como tal, sí se ha visto claramente que los puntos de acupuntura pueden modificar por lo menos el aspecto emocional de los pacientes. Agregándole homeopatía y tal vez algún poquito de psicoterapia, todavía podríamos ayudar más en este paciente, en mi opinión. Y desde luego, el tema de asociarlo a la rehabilitación, como bien dijo Brian, sería muy bueno para también trabajar a este paciente. Y como no entré al principio, me gustaría preguntarte cuáles eran las características de su lengua. Las características de su lengua en un principio eran con saburra blanca, era una lengua, vamos a ver desde el cuerpo de la lengua, era una lengua delicada, pálida, con saburra blanca, que estaba distribuida homogéneamente, pero con problema de líquido, sí, sí estaba como demasiado lubricada. Entonces, Ok, eso nos hace pensar sobre humedad frío, que es congruente completamente con sus molestias articulares, ¿no? O sea, agravaban muchísimo con el tema del frío. la palidez entonces era generalizada en la lengua. El cuerpo de la lengua, así es. Entonces, esto es excelente porque nos lleva una lengua pálida con lubricada, nos habla de deficiencia de yang, ¿ok? Entonces, el tratamiento que ha estado aplicando el maestro, aplicando la moxibustión, es perfectamente coincidente con el diagnóstico de la medicina china, porque si habláramos de palidez y lengua seca, tendríamos que estar pensando más en una deficiencia de sangre, pero una lengua pálida con lubricación, estamos hablando de una deficiencia de yang. Y no escuché el principio, pero probablemente es una paciente cansada, con datos de deficiencia de yang, friolenta, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, así es. Una paciente que venía súper abrigada, exactamente, con extremidades frías, ¿no? Que en cualquier cambio de temperatura perdía rápidamente calor. Entonces, al momento de la exploración y todo eso se me enfriaba rapidísimo y es completamente congruente con eso, exacto. Exactamente. Bueno, pues muchas gracias. Ese es mi comentario, Loísa. Gracias. Ay, perdón, ya. Perdón, el maestro Víctor tenía una pregunta, pero yo creo se salió de repente, se me salió. Sí, se desconectó, Sí, ¿verdad? sí vi que había levantado la mano, yo creo que le dio Sí. miedo. Y se me desconectó. Y no, ahorita, yo creo que ahorita que se conecte, yo creo que ha de haber perdido la señal y ahorita Se conecta. Ok. Aquí sí. una persona en el Facebook pregunta que ¿cuántos minutos fueron de la moxibustión? Ok, recordemos que la moxibustión para que sea efectiva es uno de los grandes problemas que la aplicación de la moxibustión en la actualidad, aparte de que está en desuso, no se aplica correctamente. Entonces se tiene que aplicar como mínimo en un punto de acupuntura 20 minutos para que tenga el efecto que se necesita. Ahí radica una de las, digamos, de los problemas, ¿no? O de las dificultades más bien de la aplicación terapéutica de la moxibustión. Entonces, estos puntos que puse que se les puso como tratamiento eran 20 minutos constantes. Si ya somos un poco más específico, pues eran con técnica de dispersión, para dispersar exactamente factores patógenos como humedad y frío. Se te escuchó, Eloísa, se cerró tu Sí, se micrófono. cerró tu micrófono. Ya,
Perdón. El maestro Ranz tenía una pregunta, creo que levantó la mano. Y muy bien, me encantó. Yo soy neófito en la materia, pero me encanta irme metiendo, ir observando, siempre soy muy inquieto. Y bueno, desconozco también algunos de los puntos terapéuticos que realizas, ¿no? Necesito interiorizarme más. Oye, pero una pregunta, porque desde muchos años antes de estudiar la carrera de medicina, me entró mucho la curiosidad de la electroacupuntura. En este caso, ¿pudo haberle ayudado mucho en este aspecto del hombro? Es una pregunta que ustedes me dirán. La electroacupuntura. Yo creo que sí le hubiera ayudado, pero hubiera sido muy paliativo porque hubiera tenido fines analgésicos. Y aquí lo que se intentaba era irnos a la raíz bueno, en este caso en el hombro, a la raíz del problema, Sí. y era exactamente bajo glosodiagnóstico, el diagnóstico por lengua, era meternos más a profundidad A la con la semiología, la moxibustión. nosología, y por eso me encantó este caso. Sí, sí, Muy sí, bien, entonces, muy bien. por eso es Ir a que la vimos, causa raíz, que es lo que buscamos. Muy bien. exactamente. Te Porque felicito. se hubiera podido generar analgesia, pero solamente hubiera sido como los analgésicos orales que tomaba. Igual le pudo haber ayudado también la terapia neural, ¿no? ¿O no? En este caso. La terapia neural, salvo el mejor comentario del doctor, visto desde la bencaología o desde la medicina tradicional china, tiene fines de quitar estancamiento. Si recordemos a nivel celular, lo que hace es permear la célula. Entonces, quitaría estancamiento, sí hubiera mejorado, pero los beneficios de la moxibustión, si los queremos como abordar a grandes rasgos, serían tres, que sería uno, el efecto térmico. Dos, sería el efecto de radiación que genera sobre la zona, y al aumentar la radiación y el efecto térmico, estamos aumentando la microcirculación en esa zona. Entonces Perdón estamos mi llevando ignorancia, mi sí. querido. La moxibustión, ¿cuál sería la técnica, lo que tenemos que hacer en la moxibustión? Ok. Bueno, es que A grosso modo, ¿eh? Sí, 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 hay varias técnicas, Sí. técnicas de tonificación y de dispersión. Básicamente lo que se hace es estimular el punto, bueno, es toda una gama en moxibustión, ¿no? En China sí son bien salvajes y se hacen moxibustión directa, queman el puro ahí directamente sobre el punto. Aquí en México obviamente eso no está permitido, pero el punto o la idea es estimular con calor. Ahí era donde comentaba ahorita, era el efecto térmico que genera sobre la zona y aparte el efecto de radiación que se genera. Entonces esto aumenta la circulación, la microcirculación en esa zona, y al aumentar la microcirculación vas a quitar problemas isquémicos, va a haber una mejor reparación tisular. O sea, estamos hablando de que estamos impactando a nivel de capilares, arteriolas, fascia, estroma, matriz extracelular, o sea, tejido conectivo. Entonces, a todos esos niveles se está impactando, que sería muy diferente con una electroestimulación. La moxibustión podría ser semejante, disculpa, vuelvo a repetir, antiguamente se ponían en algunos puntos, un vasito al revés y se le No, daba calor. esas son ventosas. La ventosa. Eso, ¿no tendría el mismo esa es otra efecto? técnica. La pregunta ¿tendría el mismo efecto? No, no tiene el mismo efecto. No tiene nada, es muy diferente. No tiene nada que ver. Mira, te voy a platicar. La traducción de acupuntura al occidente es incorrecta. El término en China es Shen Yu, quiere decir aguja moxa. Van de la mano. El aspecto yin y yang implica que en la terapéutica de la acupuntura siempre van de la mano la aguja y la moxa. ¿Qué es la moxa? Una forma es una planta medicinal que se llama Artemisa sinensis, que en diferentes
formatos, al prenderla genera calor y ese calor lo acercas a los puntos de acupuntura y generas un efecto diferente, que en este caso tenía que ver con el diagnóstico de Brian de una deficiencia de yang. Como el yang, que significa calor y muchas otras cosas, estaba en deficiencia, se tenía que utilizar moxa para tonificar el aspecto yang del cuerpo. Por eso estaba indicado. Ahora, tu pregunta sobre la electroacupuntura y la terapia neural, yo estoy de acuerdo con Brian porque él ya estaba utilizando ozonoterapia en puntos, así entendí, en puntos dolorosos, en puntos gatillo. Es muy importante, o sea, ya no necesitabas utilizar ahí otro tema. Podías a lo mejor utilizar terapia neural en los puntos gatillo específicamente, pero él ya estaba utilizando ozono. Hablando de ozonoterapia, en el hombro congelado es fundamental entrar al hombro, aplicarle en la articulación el ozono para desinflamar, pero también buscar en toda la zona puntos gatillo, es decir, puntos de donde hay contracturas musculares y es donde se aplica, por ejemplo, el ozono directamente en la musculatura y va a ayudar a que, porque cuando una articulación está inflamada, alrededor de toda la articulación se generan puntos gatillo, que son puntos de contractura muscular que se pueden liberar de muchas y diversas maneras. Una es como lo que platicaba Brian con la aplicación de ozono directamente, otra podría ser la terapia neural. Los rehabilitadores tienen la punción seca, pero lo más importante en realidad no es a veces lo que le pongas, no hay estudios comparativos, pero lo más importante es la localización del punto gatillo. Liberar el punto gatillo es lo más importante. O sea, que volvemos a la inspección, a la auscultación. Claro, volvemos a tocar. Para localizar un punto gatillo tienes que tocar al paciente, porque hay puntos activos y puntos pasivos. Es decir, hay puntos que el paciente reconoce, pero hay puntos que con la exploración vamos a sentirlos y el paciente los va a sentir y le va a doler. Además, se caracterizan por tener irradiación en el momento de palparlos. Entonces, es fundamental la palpación de toda la musculatura que está alrededor del problema articular para localizar los puntos gatillos y ahí aplicar nuestra técnica, para que vayamos liberando también todo el aspecto muscular. Y bueno, los rehabilitadores... ¿Y la moxa, dónde la puedes obtener, la moxa? La moxa se vende, es parte de, bueno, también tenemos en México, pero... Ahí en la escuela. En la escuela la puedes comprar. Pero puedes ir, por ejemplo, a las plazas, a los mercados y la puedes encontrar con... Mira, en el mercado ¿sí? Es el estafiate. Nosotros tenemos una forma de moxa que es la Artemisa mexiquensis. Sí. Que puedes conseguir si quieres aquí en Topilejo, nada más que te aviso que hay serpientes cascabel, es un poquito complicado, podríamos hacerlo, pero bueno, normalmente ya se adquiere y ya es parte del mercado, ¿no? El uso ya se adquiere ya elaborada y todo ya para... Es correcto, es correcto. Y bueno, dicho sea de paso, la moxa mexicana es mucho mejor porque huele menos. Sí, huele menos, produce mucho calor, está muy buena, nada más que pues es muy complicado competir contra el mercado de los chinos, ¿no? Pero bueno, ese era mi comentario nada más. Gracias. El maestro Víctor se acaba de conectar y creo que se volvió a conectar, estaba conectado obviamente, y hace rato tenía una pregunta, no sé si quiera realizarla, maestro Víctor. Yo solo quería hacer la aportación desde la medicina regenerativa en ese hombro. Una de las características importantes que podríamos trabajar en ese tipo de patologías es que ya llegamos al punto de la recuperación de los rangos de movimiento, entonces podríamos nosotros aplicar ya propiamente lo que es la terapia regenerativa. En este caso, poderla combinar con lo que es en una estancia con los factores de crecimiento plasmáticos, sí, aprovechando
así todo el tipo de estos factores. Y si el paciente pues pudiera tener la opción de un poco de más inversión, tratar la parte de los exosomas y tratar la parte de las células madre, aplicando así y ya poder tener una recuperación por arriba del 90% de los pacientes. Es una de las grandes ventajas trabajando con el tipo de medicina integrativa que nosotros hacemos. Esta aplicación, Víctor, sería intraarticular. Sí, claro. Trabajar de forma intraarticular. Recordemos que el hombre es un complejo articular en el cual está formado por 3 articulaciones verdaderas y 2 falsas. Entonces tendríamos que trabajar en las 5 articulaciones para tener un resultado óptimo. Por supuesto que los factores de crecimiento, exosomas y células son intraarticulares. Y realmente nosotros hemos obtenido muy buenos resultados en la clínica Natur Rehabilita, trabajando de esta forma con los pacientes. Muy bien. Ok. El uso hasta para la medicina del deporte, ¿no? Pues muchos los tenistas, hay muchos deportistas que padecen estos problemas y que generalmente acaban en cirugías, ¿no? Que no les resuelven el problema, ¿no? Exactamente. Entonces, esta alternativa es importantísima, ¿no? Exactamente, tengo pacientes beisbolistas profesionales, Sí. los cuales rapidísimo los reintegramos O con la medicina. tenistas de bal, Claro, que con acaban todo esto de medicina integrativa que trabajamos. Excelente. Ok, maestro Brian, aquí, otra en Facebook, otra persona está preguntando que, ¿cuál es la relación de ozono rectal con el hombro congelado? Ok. El ozono rectal se empezó a aplicar con la meta terapéutica de la dislipidemia. Ok, O sea, entonces fue en específico, o sea, directamente okay. no tiene que ver, que aunque de todos modos sabemos que la mayoría y más en la ciudad, o sea, casi todos los pacientes tenemos un estrés oxidativo alto. Entonces, el hecho, creo que a nadie nos vendría mal unas sesiones de ozono sistémico, aunque no tengas una dislipidemia, ¿no? Pero bajo este tenor, la pregunta, pues, está sustentado por la dislipidemia que tenía la paciente. Ok, y otra pregunta. Ya que se puede mover el hombro, ¿se podrían mandar al paciente a masaje de tejido profundo en espaldas cervicales y brazo o se tendría que esperar algún tiempo? O sea, como en las siguientes consultas. Ajá. Pues sí se podría mandar, pero yo creo que en este caso la rehabilitación ahorita sería como lo idóneo, ¿no? Porque necesita fortalecer todos los músculos del área dorsal y la cintura escapular. Entonces yo creo que más bien sería ejercicios con fines de fortalecimiento. Yo quisiera agregar, Eloísa, el ozono rectal, cuando hablamos tanto del colon como del hígado, se convierten en terapias locales. Toda vez que el colon y toda la circulación venosa llega al hígado a través del sistema porta, tiene una lógica hacer ozono rectal para tener un efecto, para incrementar la capacidad de desintoxicación del hígado y estimular el metabolismo hepático. En este caso, que el paciente que tiene hígado graso y todo eso, es la lógica en la que pienso yo que el maestro Brian Sí. trabajó el ozono rectal. Es Ok, correcto. es que por aquí lo preguntaron. Y también, bueno, son preguntas obviamente de los que están viendo el video en Facebook. ¿Cuál es la aguja de fuego y cómo se emplea? Así como que muy rápido. Ok, pues es una aguja especial. Hace ratito el doctor Aedo hacía esta referencia histórica acerca de, por un lado, la aguja y por el otro lado, la moxigustión. La aguja de fuego es la unión de estas dos y tiene fines, tiene múltiples aplicaciones, pero la aplicación en este caso fue con fines analgésicos. Nosotros al aplicar aguja de fuego en ciertos puntos aumentamos la descarga corticoide
propia. Entonces generamos un efecto analgésico y desinflamatorio bastante importante, además de ayudar a la fascia en donde se aplica, localmente donde se aplica. Entonces, Okay. a grandes rasgos, es una aguja especial que se pone al rojo vivo, se pone rojita la aguja, y se aplica de forma muy precisa y rápida sobre el punto. Es una aguja bien gruesa, para que sepan, es una aguja que tiene 0.5 milímetros de grosor. Creo que por aquí tengo una, a ver, ¿no? Y tiene un entorchado muy grande, es Ujú. especial para la técnica de aguja de fuego. Okay. Y el mecanismo para Sí, sí tengo de una, a la ver si se alcanza a ver. ozonoterapia rectal. Ah, mira. Eso da Exactamente como dice el miedo. doctor, es un entorchado especial para que no te quemes. Sí. Y pues esta parte se pone a rojo vivo y se pincha rápido. Excelente. ¿Mande, perdón? No. Sí, Cuando quieras te ponemos una. No, qué miedo, gracias, doctor. No. ¿Cuál sería el mecanismo fisiopatológico de la ozonoterapia rectal a todo esto que estábamos hablando del hígado graso y todo eso? La ozonoterapia, acuérdate que produce un incremento en el metabolismo de los ácidos grasos, de la glucosa, del ciclo de Krebs, empieza a optimizar el metabolismo a nivel mitocondrial y esto le ayuda al hígado a empezar a procesar, en este caso muy en particular, el exceso de lípidos que tiene el hepatocito. Todos los radicales libres, ¿no? Sí, esto se lleva a cabo a través de los mediadores químicos del ozono, que son los ozónidos, que provocan este efecto a nivel de la mitocondria. Y pregunta, ¿por qué rectal y no en otra zona? También ¿Es podríamos mejor? haber utilizado la mayor, sin embargo, en el caso de esta paciente, la rectal tiene lógica porque si bien la rectal se originó como una terapia local y después se vio que tenía efectos sistémicos, tiene una lógica de utilizarse en el caso de problemas de colon y problemas hepáticos, porque acuérdate que toda la circulación del intestino inmediatamente va a ir al sistema portal Correcto. y va a entrar al hígado. Entonces, todos los ozónidos que se generaron van a entrar al hígado y van a ayudar al metabolismo hepático. Por eso, en términos de colon y de hígado, la terapia rectal se convierte en una terapia local. ¿Sí? Exacto, completamente correcto. Esa fue la decisión por la que Gracias, se tomó gracias. el que se hiciera ozono rectal, ¿no? Por aquí tenemos alguien que esté levantando la mano, que es Alma Cortés. Alma. Tu pregunta o comentario, complemento para el maestro Brian, por favor. Hola, profe Brian, una pregunta. Tanto la sonoterapia como la acupuntura, ¿en qué casos, pero yo soy podóloga, solamente soy podóloga, ¿en qué casos sí se puede aplicar? ¿En qué casos definitivamente no? Es muy amplia tu pregunta, pero como enfocado a qué, es que es sumamente amplia. O sea, la ozonoterapia se puede aplicar. Sí, es muy grandísima tu pregunta. Hay contraindicaciones básicas de la ozonoterapia, ¿no? Como problemas de los eritrocitos, que esté el paciente no estabilizado, por ejemplo, un diabético que está totalmente fuera de control, arriba de 400 de azúcar, un hipertenso con una hipertensión severa, un paciente con hipertiroidismo no controlado, y así. Y la acupuntura en general no tiene contraindicaciones, más que hacerla mal. Exacto. Sí, que la Hacerla apliques mal, ¿no? mal. O sea, meterle la aguja en el ojo a un paciente o en la columna, en la médula o algo así, pero en general la acupuntura no tiene contraindicaciones así, muy específicas de enfermedades, ¿no?
O no, sí, exacto, como dice el doctor, o no saberla hacer, porque así como todo, debe de estar bien dosificado y bien aplicado. O sea, generas un estímulo en el paciente, entonces el hacerlo de forma inadecuada, puedes, para que me entiendas, hay puntos o combinaciones de puntos de acupuntura para poder disminuir la presión arterial. Esto se lo pones a un hipotenso, pues ¿qué va a pasar? Pues le vas a bajar más la presión arterial. O sea, bajo ese tenor. O a una embarazada que le pongas unos puntos que están prohibidos como intestino grueso 4 y vaso 6 que van a estimular la contracción uterina o sea, provocas un aborto. la contraindicación de la contraindicación de la acupuntura es hacerla mal. Sí, exactamente. Ok, me queda muy claro. Ok, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otro participante que quiera hacer alguna pregunta, alguna, complemento a lo que está haciendo, a todo lo que estamos diciendo, a todo lo que dijo el maestro Brian con respecto a este paciente, que hable ahora o que calle para siempre? ¿Cuál sería la diferenciación en el manejo terapéutico o en el remedio, en el manejo para quitar el dolor? ¿Cuál aceptarías? Vaya, ¿cuál sería la posición de poner ozono o poner terapia neural o poner electroacupuntura? O sea, a lo mejor estoy poniendo Nos estás poniendo en un problema porque para cada punto, ¿no? No hay estudios cada terapia. No hay estudios, doctor. No hay, lo que decías, no hay estudios comparativos. O sea, la investigación. Entonces esto está en función a tu experiencia y a cada paciente. Es que mira, la investigación que se hace en medicina alternativa comparada con la investigación en farmacéutica es como 1 a 99%, es decir, no hay estudios comparativos de cuál sería mejor. Perdón, Paco, pero podríamos hacerlos el día de mañana, o sea, se podrían llegar a hacer. Claro, sin embargo, la decisión de él, la lógica que él utilizó, de que la electroacupuntura solamente quitaría el dolor, pero que el ozono estuvo bien la explicación. Además quitaría las contracturas, tiene toda la lógica del mundo. No estoy. Pero lo que pasa es que me entró la duda en esas. De hecho, me parece una muy buena pregunta y creo que el que hagamos este ejercicio va enfocado exactamente a eso, ¿no? El llegar a un punto en el decir, a ver, ¿bajo qué criterio, hablando solamente de analgesia, ¿no? Aplicaría electroacupuntura, terapia neural o acupuntura o ozono, ¿no? Exactamente. Creo que estos ejercicios van enfocados a eso, porque va a llegar un punto en el que yo me imagino ahorita, ¿no? Los demás profesores han de decir, bueno, yo aplico esta técnica o yo aplico esto y me ha dado mejores resultados en menor tiempo, ¿no? También tendríamos que ver a los pacientes. Pero creo que toda esta dinámica que está generando el doctor Aedo va enfocada exactamente en que a futuro empecemos a hacer, aparte de casos clínicos, empecemos a hacer estudios. Entonces ya podemos hacer estudios comparativos y decir, a ver, tratamos a estos 5 pacientes con, no sé, es un ejemplo, ¿no? Con terapia neural. Y a estos otros con acupuntura, a estos otros con moxibustión, y en base a eso poder hacer esta comparación, pero va completamente enfocado a llegar a esa meta. Llegar a ese punto. Sí. Y por ejemplo, si estuviera aquí alguno de los rehabilitadores, te podría decir que por qué no el uso de TENS. Exacto. ¿Verdad? Sí, es. Creo que esto es lo enriquecedor de todo esto, ¿no? O sea, ahí yo respondería, Brian, que a lo mejor si los puntos gatillos son muy profundos, el TENS no va a alcanzar a la profundidad del músculo, por ejemplo. Ajá. Yo puedo aportar. Bueno, no hay un rehabilitador aquí ahorita, pero el maestro. A ver, ahí perdón, está Víctor. Cierto, perdón, Víctor, si estás, discúlpame. Bueno, también es parte de lo que manejo. En este caso, hablando de la rehabilitación, podemos estar utilizando aquí
un tipo de corriente llamada moduladas o interferenciales. Hay varios estudios en los cuales dice que las moduladas o interferenciales son un tipo de corrientes que trabajan a nivel de la puerta de entrada, bloqueando y sobre todo mejorando las fibras de colágeno de forma profunda, porque llegan a la profundidad hasta de 5 centímetros. Entonces hay un protocolo de hombro en el cual se trabaja con corrientes interferenciales o moduladas. ¿Y esto cómo se aplica, perdón, Víctor? El tipo de aplicación es transregional a 80 hercios. Son, explícale más al doctor, son, ¿cómo se llaman? Ok. Son Parches locales, ¿no? O sea, sí son- electrodos, los cuales se aplican uno en la parte anterior del hombro y otro en la parte posterior del hombro. Aquí el objetivo es que pase la corriente de un lado a otro. Ok. Parecido a agujas. Son electrodos de superficie. ¿No? Ok, Electrodos de superficie, doctor. Parches, Ok. hagamos de cuenta. ok. Ya entendí. Gracias, sí. El maestro Ángel tiene una aportación o pregunta. Maestro, por favor. Hola, gracias, Eloisa. Buenas noches a todos. Doctor, referente a la pregunta que hacía de qué terapia se podría, bueno, si se podría haber hecho el efecto de ozono o terapia neural, creo que aquí nosotros nos basamos mucho en cuanto al paciente que tengamos. Creo que todo lo que es área de salud, siempre buscar la terapia que mejor se adapte a cada paciente. De acuerdo al caso que nos comenta el profesor Brian, creo que aquí, bueno, yo también soy acupunturista, ¿no? Pues voy a tratar de aportar en cuanto a acupuntura. Creo que aquí la terapia de moxibustión era la mejor terapia para él, para el efecto que queríamos hacer con la paciente. Sobre todo, quitar ese agente patógeno que en este caso sería el frío que tenía el paciente, que probablemente estaba generando un frío también a nivel renal y a nivel hepático un exceso, ¿no? Porque si nos vamos por ciclo generacional, pues sabemos que el riñón, ciclo generacional del hígado, pues aquí era sacar el frío y meter calor, y como decía, la mejor terapia era la moxibustión. No dudamos que el ozono o la terapia neural no hicieran un efecto como tal, pero el efecto terapéutico que se iba a utilizar con la moxibustión, que era generar calor, creo que fue la mejor terapéutica, porque las otras, a final de cuentas, no generan ni producían el calor ni la termodinámica, como comentaba Brian. Entonces, aquí es buscar la terapia correcta al paciente de acuerdo al tratamiento y correcto. El comentario es extraordinario porque en la medicina china hay varias teorías. Está 5 elementos, está órganos y vísceras, y el maestro Brian habló sobre tonificar riñón, vaso, etcétera, que al final del día van a ayudar a generar el yang que necesita el hígado y todo esto para funcionar. Lo que está diciendo el maestro Ángel, hay toda una teoría que subyace el por qué utilizar la moxa para que este paciente mejore en todo su organismo, ¿sí? Y bueno, me tengo que salir para una reunión que tengo y me parece maravilloso lo que están haciendo, chavos. Les agradezco muchísimo que estén participando. Espero que los maestros de las otras sedes también participen, y todos los alumnos que nos estén escuchando, los esperamos aquí en el Zoom, en las sesiones clínicas, por favor. Necesitamos también que los alumnos participen y den sus opiniones. Bueno, yo ya me voy. Bye. Bye. Ya. Ya para Ajá. terminar, nada más comentarle, perdón, como decía el doctor Aedo, es toda una teoría, una filosofía que maneja la medicina tradicional china, y al tocar estímulos en lo que es puntos de riñón y puntos de hígado, como comentaba el profe, pues tenemos, de acuerdo a la filosofía, pues el riñón, en cierta manera, el hueso, digamos que es uno de los, ¿cómo se podrá decir? De las partes que nutre el riñón, un tejido que nutre el riñón,
y el hígado nutre lo que es ligamentos y tendones, ¿no? Y al tocar vaso también, pues estamos tonificando músculos. Entonces estaba tocando toda la parte que forma la articulación, tanto huesos, ligamentos, tendones y músculos. Por eso es que la moxibustión fue un efecto terapéutico positivo para la paciente. Y ya, eso sería todo. Sí, aunque Gracias. me parece bien. No, está completamente indicado. Digo, yo soy neófito en la materia, lo vuelvo a repetir. Pero sí, no era crítica. La pregunta fue en función a esto de los parámetros de comparar. Yo creo Claro. que eso sería muy bueno, pero lo que tú comentas, Ángel, está bien también. Vaya, es tal paciente y tal indicación, de acuerdo a la situación semiológica, ¿no? Nosológica que tiene el paciente. Muy bien. Maestro Brian, aquí Vale. en Facebook hacen otra pregunta y una aportación. Dice que si que durante el tratamiento de la terapia también era recomendable utilizar algún relajante muscular, antiinflamatorio esteroideo, o algo para que la paciente pueda mejorar, o de acuerdo a su experiencia, nada más los antiinflamatorios y demás enmascaran el dolor. Pues la paciente ya, ya se había recorrido la farmacia analgésica completa, entonces no era como una opción el que le diera algún analgésico, ¿no? Ella lo que ya quería era una solución, entonces por eso fue que no se aplicó nada, se aplicó el ozono, o sea, todas estas terapéuticas iban enfocadas también en paliar el dolor, pero al mismo tiempo también ir a la raíz del problema. Ese es el punto medular. Ok. Ahí está bien. Y Muy bueno, entonces yo creo que esas serían todas las preguntas que se tienen, a menos que alguno de los participantes quiera hacer otra pregunta o aportación. Yo creo que por el día de hoy sería todo, o no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, aportación, duda, sugerencia, chisme. No, chismes no es cierto. ¿Algo? No, Ok. nada más pues agradecer, gracias por la escucha y y pues ya vamos a descansar. Y felicidades, estuvo muy bien. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Antes de cerrar, antes de que se vayan, dentro de 15 días, igual el próximo martes a las 8 de la noche, nos volvemos a reunir, y para la próxima ocasión la sesión clínica la guiará el maestro Ángel Piña, y nos va a dar iridología por medio de, diagnóstico de hígado por medio de, del iris. Entonces va a estar muy Excelente. interesante porque yo creo que todos aquí, como que de iridología casi no conocemos. Entonces yo creo que eso va a estar muy, muy interesante ver cómo por medio del iris puedes diagnosticar algo importante, una patología importante en el hígado, ¿no? Sin ser tan invasivos con el paciente y con una simple observación sacar algo muy, muy preciso. Y pues ya conoceremos el tratamiento que el maestro Ángel manejó para ese diagnóstico por el iris. Entonces, los esperamos dentro de 15 días para enriquecernos más y, bueno, aprender muchísimo más de todos nosotros. Gracias. ¿Vale? Muchas Entonces, gracias a todos. hasta luego.